Todas en esta tarde, fría por lo menos aquí donde estoy yo, y quiero saludar especialmente a nuestros estudiantes, comentarles también que dentro de los asistentes y de las autoridades de SENCO está Francesca Sorace, directora de docencia, la saludamos. Está también, nos acompaña quienes han sido grandes aliados desde el año 2021 para efecto de estas actividades tan importantes como son Gabriel Rodríguez, que es jefe del Departamento de Educación para el Consumo Sostenible. ¿Me equivoqué? ¿Estuvo bien, Gabriel? ¿Lo dije No, bien? está bien, está bien. ¿Ya? Otras veces hemos estado también con Daniela Loyola, que trabaja también en el mismo departamento, y Christy Matthews, que hoy día también lo acompaña, ¿ya? Hoy día vamos a estar con la charla Educación Financiera Educación financiera para la ciudadanía. para la ciudadanía. Y lo pensamos con Daniela cuando programamos esta actividad súper ad hoc también previa al 18, para que podamos rescatar, ¿cierto? Recordar algunos conceptos súper importantes de lo que tiene que ver con la educación financiera, y en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo hoy en día también podamos hacer un uso súper responsable de nuestros recursos, ¿ya? Así es que los quiero dejar a todos invitados para que podamos estar atentos. Siempre Gabriel ahí al final nos va a indicar en qué momento podemos hacer consultas escritas. Eventualmente él, si también les indica, podrán activar su micrófono, pero en el intertanto del desarrollo de la exposición les pedimos que estén en silencio para que así no evitemos las interrupciones y podamos escucharlo bien. Y lo último que les voy a indicar, queridos estudiantes, que desde la mitad de la actividad hacia el final voy a estar compartiendo con ustedes un formulario para que registren su asistencia y evalúen la actividad, por favor. Siempre esto nos permite estar revisando, ¿cierto? Viendo en qué podemos estar mejorando para poder entregarles siempre un mejor servicio, ¿ya? Así que sin más preámbulo, Gabriel, bienvenido, y otra vez muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. No, muchas gracias a ustedes, Laura, a toda la comunidad SENCO, a Francesca y a los estudiantes y otras personas que estén interesadas en esta charla. Bueno, comentarles que justamente nuestro departamento de educación, que es un departamento que a lo mejor desde el Servicio Nacional del Consumidor no se conoce tanto como otras áreas, como los procedimientos voluntarios, los reclamos, ¿cierto? Cambió de nombre hace poco y justamente tiene que ver con una visión un poco más global de, el consumo, ¿verdad? Por eso nos llamamos consumo sostenible, porque finalmente buscamos congeniar todas las partes, digamos, que estén asociadas a temas de consumo, y justamente ustedes en este ciclo de talleres que está realizando el CFT han solicitado trabajar temas de derechos, ahora educación financiera y entiendo que van a terminar con consumo sostenible. Así que un poco gracias por también tener esa visión de poder vincular estas tres dimensiones que para nosotros son súper importantes. Hoy día es el turno de la educación financiera. Comentarles también que el mes que viene, en octubre, es el mes de la educación financiera. Se celebra acá en Chile, van a haber algunas actividades, probablemente los vamos a invitar a algunos talleres abiertos. Es un tema muy relevante, pero al mismo tiempo un tema que nuestra generación y quizás unas generaciones anteriores llegó un poco tarde, ¿verdad? No era un tema, no sé, por ejemplo, ¿quién puede escribir ahí? ¿Quién tuvo educación financiera en la escuela o en el colegio? Yo creo que nadie. No era un tema muy relevante nunca, ¿verdad? Siendo que a lo mejor dentro de los planes de formación ciudadana probablemente era algo relevante. En Chile se ha medido educación financiera en las últimas dos pruebas PISA y es bastante bajo el porcentaje en relación a otros países de la OECD. Y es un tema que todavía, a pesar de que con la pandemia y un poco con la situación que ha vivido Chile en el último año, ha bajado, sigue siendo un tema relevante y un tema primordial, y se está trabajando con los colegios ahora a través de iniciativas del gobierno públicas y también a través de iniciativas privadas. Así que nosotros un poco estamos buscando entregarle a adultos, a personas que, mira, Laura dice, yo tuve, pero hice mi escolaridad en otro país. Claro, ahí hay otros países en América Latina, no sé de dónde eres, Laura, si quieres después lo puedes decir, que tienen planes de educación financiera que ya están incorporados al currículum escolar. Está Brasil, por ejemplo, creo que Colombia también, México tienen una buena estrategia de educación financiera. Así que también nosotros estamos un poco en línea respecto a eso. Entonces, como les comentaba,
Estamos trabajando el tema de la educación financiera con adultos. Estudió en Francia, Laura. Mira, bueno, también Europa tiene ya otro tratamiento sobre estos temas. Así que bueno, pero para empezar el taller, contarles, dale nomás, Cristi, por favor, que el CERNAC es un servicio del Estado, ¿verdad? Es un servicio público que pertenece al Ministerio de Economía. El Servicio Nacional del Consumidor tiene como misión informar, educar y proteger a los y las consumidores y consumidoras, y cuenta con algunas atribuciones, ¿ya? Fiscalizar a las empresas, eh, iniciar PVC o procesos colectivos. Yo no sé si ustedes se acuerdan del tema de la colusión del papel higiénico o el papel tissue, bueno, o la famosa 7 lucas. Ese proceso colectivo que parece pequeño, digamos, en términos de persona a persona, fue un hito porque las empresas que estuvieron en la colusión y que se acogieron a este proceso voluntario colectivo pagaron al menos 10 o 15 veces más de lo que hubiese sido la multa más alta por colusión en Chile, ¿no? Entonces, si uno lo ve así, es un poco un hito en ese sentido. Gestionar los reclamos de los consumidores, bueno, ahí está el tema de la gestión de los reclamos a través del call center. No sé si ustedes han hecho reclamos a través del call center o a través de la página web. CERNAC recibe muchísimos reclamos al año. El año pasado, si mal no recuerdo, fueron casi 900.000, de los cuales casi la mitad se resolvieron de buena manera para los consumidores. Entonces, es un servicio que está bastante conectado con las personas, y eso es muy bonito para nosotros que trabajamos acá. Dale nomás, Cristi, por favor. Algunos temas que trabajaremos hoy día, hay algunos que voy a pasar un poco más rápido porque estas presentaciones que nosotros hacemos están dirigidas a ciudadanía en general. Entonces hay personas que tienen un poco más de nivel educativo, otros menos, pero vamos adaptándonos, digamos, de acuerdo a los públicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos definición de algunos conceptos como sistema económico, algunos conceptos financieros que nos permitan tomar decisiones informadas y oportunas. Vamos a ver el tema de planificación, ahorro y crédito, y también derechos de los consumidores en materia financiera, que probablemente es el área menos conocida. Cuando hablamos de derechos de los consumidores, muchas veces pensamos, por ejemplo, en el tema de la garantía, en el tema de la devolución, el derecho a retracto. ¿Qué pasa si un producto me sale malo? Pero también es importante que ustedes sepan que tienen derecho en materia financiera. Continuemos, por favor, Cristian. ¿Por qué es necesaria la educación financiera? De acuerdo a los últimos estudios de BIF, bueno, estos se hicieron antes de la pandemia, pero probablemente ahora la situación está un poco más difícil, digamos. Un 15,5% de las personas presentan una alta carga financiera. Cuando hablamos de carga financiera nos referimos también a la relación entre deuda e ingreso, ¿vale? Y eso está directamente vinculado con el consumo. Acá, por ejemplo, vemos cómo se distribuye la deuda de manera general. Todos estos informes son del Banco Central, de la SBIF, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que ahora se llama CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero. Un 74% de los hogares presenta algún nivel de deuda, ¿ya? Es un nivel alto. Uno podría predecir que estos estudios, que en general salen en octubre y son públicos, tanto el de la CMF como el del Banco Central, el nivel de deuda va a subir, dado que hay algunas variables económicas a las que no vamos a entrar, pero que generan presión sobre la economía de los hogares, como la inflación y todo lo demás. Y bueno, siempre Chile se ha caracterizado por tener un nivel alto de endeudamiento, donde se ha, digamos, de alguna u otra manera priorizado la capacidad de consumo a través de la deuda y del crédito, y eso ha generado también mucha deuda, mucho endeudamiento, y además poco conocimiento respecto a los componentes del crédito. Y eso es una de las cosas que nosotros también estamos haciendo, como tratar de reducir estas asimetrías de información entre el uso del crédito, digamos, y qué significa o cuáles son los componentes que tiene este mismo crédito. Dale nomás, Cristian. ¿Por qué es necesaria la educación financiera? Bueno, nos permite adquirir conocimientos y competencias para desenvolvernos en el sistema económico y financiero del país, contar con herramientas para tomar decisiones informadas y hacer uso de nuestro dinero, ser previsores y previsoras, o al menos tener el hábito. Ser responsables como consumidores y consumidoras del impacto de nuestras decisiones en el entorno,
y empoderarnos de nuestros derechos como consumidores y consumidoras frente al mercado. Dale nomás. Paola nos hace una pregunta y voy a determinar un segundito para comentarle. Dice, si es necesaria la educación financiera, ¿por qué motivo solo se comienza a aplicar en pandemia y no por la primera estadística de alto endeudamiento? Gracias, Paola, por la respuesta. En realidad, en Chile, al menos desde el año 2015, ya se empezó a tocar el tema con fuerza. Fue antes de la pandemia. Lo que pasa es que los niveles de endeudamiento, bueno, lo que les presenté recientemente, son niveles de endeudamiento que vienen en alza desde antes. ¿Ya? Y yo creo que, y esta es una apreciación personal, ha faltado mayores esfuerzos para educar financieramente a los adultos en general y a los adultos que están en edad productiva, entre los 19 y 50 años, podríamos decir de alguna manera. Porque ya los colegios, digamos, de alguna manera se están poniendo al día con temas de educación financiera, ahorro, planificación, pero estas materias que nos pueden parecer un poco básicas, ¿se escucha abajo? ¿Me pueden confirmar si se escucha abajo? Porque si no, quizás puedo usar audífonos. Yo te escucho perfecto. Ya. Ya. Si tú me dices, Mauricio, eso, que suba el volumen. Si hay algún problema me avisan, pero por lo menos creo que ahí está bien. Bueno, comento. Y eso es donde estamos poniendo los esfuerzos ahora, en tratar de llegar a personas que ya están trabajando, están en edad laboral, que probablemente ya tienen muchas tarjetas o instrumentos de crédito, ¿verdad? Y que no conocen algunos elementos. Dale nomás, Cristi. Cuando nosotros le enseñamos a los estudiantes de colegio el sistema económico, y hay que simplificarlo así como a la mínima expresión, le contamos que el sistema económico es un conjunto de actividades a través de las cuales el país produce bienes y servicios para satisfacer las necesidades y deseos de sus habitantes. Obviamente esto es una simplificación y a lo mejor puede parecer un poco sencillo, pero cuando nosotros le enseñamos, decimos, por ejemplo, que hay tres grandes actores en el sistema económico. Están las familias, ¿verdad? Está el Estado y están las empresas. Entonces, la familia, el Estado y las empresas cumplen diversos roles y tienen distintas obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, las familias pagan impuestos y a través de esos impuestos el Estado hace, por ejemplo, compra de productos y servicios o genera obras públicas, ¿ya? Sean cuales sean estas, hospitales, construye carreteras, entre otras cosas, ¿verdad? Las empresas también pagan impuestos que van hacia el Estado y el Estado, por ejemplo, también le paga el sueldo a los empleados públicos. Es decir, hay una relación hay una relación que parece ser armónica, pero al mismo tiempo están pasando millones de cosas acá, ¿verdad? Hay millones de transacciones todos los días, por eso es que a veces nos cuesta tanto entender la economía, pero si nosotros pudiésemos definir sistema económico de una manera muy sencilla sería este, donde cada agente económico desempeña una función y a la vez todos interactúan o realizan intercambios entre sí. Dale nomás, Cristian. Les hago una pregunta. Cuando hablamos de herramientas de educación financiera, y pueden contestar en el chat, ¿ustedes planifican un presupuesto para administrar su dinero? ¿Se han organizado para hacerlo? Ahí, si quieren, pueden abrir el micrófono para que nos cuenten brevemente cómo se organizan. Claudia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Yo, bueno, recibo el sueldo y tengo mi cuadernito donde anoto todos mis gastos, desde el arriendo hasta lo más básico. Primero pago todo eso y con el resto van mis cosas anexas. Gracias, Claudia. Muchas gracias por contarnos cómo te organizas. Sí, dale nomás. Ah, ya. También, bueno, Paola dice que no se organiza, que por más que trata siempre gasta más de lo que recibe, es una realidad de muchas personas. Vilma también dice que no, nunca. Janet también. Verónica dice que sí. Paola, dale nomás, te escuchamos.
Hola, sí, y los contratiempos, las cosas por ejemplo, el tema de salud que nos desajustan de una manera enorme y ya tenemos que, por ejemplo, pedir un crédito para pagar algo y ya eso no nos alcanza, es un gasto adicional mes a mes. Entonces, es como un poquito caótico, porque no, digamos, el estatus de vida que tiene uno, que no es muy alto, no se compensa mucho con el sueldo que uno recibe. De repente, y lo que está sucediendo ahora, que suben de golpe las cosas, el sueldo sigue siendo el mismo, entonces los gastos se van acrecentando y va incomodando. Es como, por favor, no te enfermes, porque si te enfermas no voy a tener cómo pagar. Y ahí empieza todo el endeudamiento. Yo creo que es como catastrófico, de verdad. A mí me desespera. Creo que tengo hasta un poquito de ansiedad por eso. Gracias, Paola. De verdad que es una situación que comparten muchas personas y muchas familias en Chile, y yo diría en el mundo, pero en Chile. Efectivamente, cuando uno tiene imprevisto y ya tiene un presupuesto, trata de planificar y se sale y tiene que recurrir al crédito, es complejo. Así que efectivamente lo que nosotros tratamos de hacer es un aporte a partir de ciertas herramientas que les van a ayudar, si no a ahorrar, digamos, mucha cantidad, a generar un hábito y a tratar de ver bien en qué partes puedo ir reduciendo algunas cosas para generar gastos. Gracias. Estaba Rubí con la mano levantada. Sí, es que quería hacer un comentario, igual como la señora que acaba de hablar, igual creo que nos pasa a todos, y es cierto, uno de pronto, yo anteriormente gastaba más de lo que ganaba, ahora me procuro organizar un poco y guardo un poco de mi sueldo, pero es muy complicado porque llega el fin de mes y sale algo, entonces por mucho que uno quiera ahorrar, no alcanza, pero es por todo lo que mi compañera acaba de decir, que tiene razón, todo sube, entonces, por más que uno intente, quiera hacerlo, no alcanza a hacerlo, no hay de dónde. Es verdad, es verdad. Soledad, dale nomás. Te escuchamos, parece que estás muteada. Bueno, cuando Soledad pueda, me interrumpes nomás. Dice Laura, y a mí me causa gracia porque es verdad también, que dice, creo que es difícil, perdón, Fernanda, dice, yo aunque quiero ahorrar, a mi marido no le falta el panorama, así que termino gastando más de lo debido. Bueno, yo quiero reivindicar el derecho al esparcimiento, porque muchas veces trabajamos, estudiamos y todo lo demás, y cuesta mucho, y está bueno darse un tiempo y gastar y salir un poco al cine, o hacer un asado, o divertirse, ¿ya? Lo importante es como siempre tratar de tener como contemplado cuánto voy a gastar para no terminar entusiasmarme. Pero todos los fines de semana agota, dice. Creo que es difícil planificar el riesgo, los imprevistos, el nivel de ingreso no lo permite. Buenísimo, entonces qué bueno que están en este taller porque vamos a seguir viendo algunas cosas que nos van a ayudar. Dale nomás, Cristian. Planificación de presupuesto nos permite identificar gastos fijos y gastos variables, diferenciar necesidades y deseos, muy importante. Reducir o eliminar gastos innecesarios. Dale, Cristian. ¿Cuáles son los beneficios del ahorro en presupuesto para aquellas personas que que no elaboren o que no hayan hecho el ejercicio? Primero, saber cuánto se está gastando de manera real. Generalmente uno subestima cuánto gasta, ¿verdad? Dice, no, si yo, bueno, gasto tanto al mes y no me voy a pasar de eso, pero en general, bueno, está el famoso, que de repente lo he visto en las noticias, el gasto hormiga, ¿cierto? Que uno no lo ve, pero por ejemplo, no sé, cuando uno llega en la mañana y va al carrito y compra un café, vale lucas, y a lo mejor quizás es mejor, no sé, comprar un vasito en la casa, hacerse café en la casa y llevárselo desde la casa. Y estás gastando, no sé, 5 lucas diarias, 5 lucas semanales en café, que es evitable, porque por ejemplo, más o menos el cuarto de café en grano o molido o el tarrito sale como 5 lucas. Entonces ahí uno va viendo, ¿cierto? Cristi, parece que se bajó. Ahí está. Bien, gracias. ¿Cuál es el destino del dinero que ingresa? Conocer cuáles son los gastos que se deben racionalizar. Y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Y ahí yo creo que cuando tengan el taller de consumo sostenible lo van a ver. Por ejemplo, el famoso consumo vampiro. ¿Sabes lo que es el consumo vampiro? No.
Me voy a adelantar, voy a hacer spoiler como en la serie. Cuando uno deja el cargador enchufado en el enchufe, valga la redundancia, todo el día, eso gasta electricidad y gasta harto. De hecho, uno puede pagar hasta 20 o 25 mil pesos anuales más de luz por el consumo vampiro. Entonces, cuando ustedes no estén ocupando los cargadores del celular, por ejemplo, desenchufarlo, hacerse el hábito de desenchufar todo, esas cosas sirven. Salvo lo que no se puede desenchufar, como el refri y otros electrodomésticos más que pueden ser un poco más delicados, ¿verdad? Evaluar cuáles son los gastos que se pueden reducir a fin de establecer un plan de ahorro. Y aquí sí, lamentablemente, Fernanda, vamos a tener que quizás reducir un poco el esparcimiento, ¿verdad? O algunas cosas que no son tan necesarias. Dale nomás. De hecho, estaba pensando cambiar el marido. Pucha, ahí no me puedo meter. Yo solamente hay que hacer un análisis de cuáles son los gastos no tan necesarios. Ahí aplica la garantía y no. Claro. Dale, Cristi. ¿Cómo empiezo a planificar? Esto es bien importante. Muchas veces pensamos y quizás se nos hace muy difícil pensar en mes, ¿verdad? Hoy, ¿cómo voy a hacer para anotar todos los gastos del mes? Pucha, como pega, ¿verdad? A veces estoy cansado, a veces no quiero hacerlo. Yo una vez conocí en una charla, nosotros hacíamos bastantes charlas presenciales, en otro CFT, un muchacho que trabajaba con su papá en la feria. Y él decía que ellos ganaban al día, que en la feria se ganaba plata, pero que en general la gente no se organizaba mucho, porque como ganaban al día, la plata se le iba relativamente rápido. Entonces él tenía en ese momento un margen. Decía, si nosotros hacemos más de 30.000 pesos, yo agarro el 10% de ese dinero y lo guardo para ahorro. Y todos los días ahorraba. Y me pareció súper bueno como un ejemplo para poder recabarlo para personas que a lo mejor no tienen un trabajo donde se les pague mes a mes, ¿verdad? O son emprendedores o entra dinero de manera irregular. A veces sí, algunos días sí, unas semanas son buenas, otras malas. Que se puede hacer, digamos, organización. Y que la organización depende un poco de mi realidad. No solamente de que si yo les dijera acá, no, el presupuesto siempre se tenía que hacer mensual. No, puede ser un poco flexible también. Ahí ustedes tienen que ver de acuerdo a su ingreso. Bueno, ya dije lo de las deudas y los gastos innecesarios, conocer la situación de deuda, y aquí después vamos a hablar de los créditos. Definir un monto de ahorro según las posibilidades. Al tiro te doy la palabra, Paula. Y el tiempo de meta, corto, mediano, largo plazo. Dale nomás. Ya te quería comentar que igual considero que con el tema de la inflación hoy en día es como súper difícil. Te voy a dar un ejemplo ya. Yo consumo menos luz. Nosotros empezamos con estas lamparitas solares. Empezamos con las duchas más cortas, el lavado con carga completa, tratar de recuperar, en fin. Y resulta que de un mes a otro, cuando yo voy nuevamente a comprar al supermercado, por ejemplo, la bolsa de alimento para perro que me costaba 25, los 5.000 que yo ahorré en agua y todo lo demás, tuve que comprar una bolsa de 30 porque ya estaba a 30.000 pesos. Entonces, en crisis o digamos con inflación y todos los contratiempos que estamos teniendo, ¿cómo lograrlo en realidad? Porque yo, de hecho, en la feria también bajé la cantidad de cosas que comprar, ya no comprar lo más caro, lo básico, y lo básico igual está caro, entonces como que angustia un poco ese tema porque uno trata de quitar por un lado, pero al final te frena el otro, el que es indispensable, porque los perros yo no los puedo dejar sin comida. Y eso, por ejemplo, los seguros, esas variables que tienen, por ejemplo, los del tema de salud, en los hospitales o las clínicas, cuando tú vas y dices, sí, está cubierto por FONASA. Después yo llego al mes siguiente a hacerme otro examen y me dicen, no, es que ya no lo cubre FONASA. Entonces tenés que buscar otro centro. Otra vez empezar el tour para ver que esté cubierto, y así uno va jugando, pero es de verdad que es caótico. Yo te juro, yo en mi renta, por ejemplo, fluctúa entre 600 y 700 mil pesos. Yo tengo 470.000 pesos que pagar de arriendo.
Entonces, claro, recibo un familiar y todo, pero en ese familiar tengo que acomodar, se le paga a la universidad a mi hija, que son 400.000 pesos más. Entonces, como es muy difícil. Sí, sí, Traté, traté de vender mi riñón, pero no me funcionó. Así que ahí estoy, po. Es como complicado, fíjate, claro, se ve en tiempos normales, sería ideal. Esto yo sé que lo voy a aplicar más adelante mientras pasa toda esta crisis, pero en tiempos de post-pandemia, inflación y todo, digamos, lo que no, lamentablemente, que no pueden manejar, porque yo tengo entendido que el CERNAC tampoco puede manejar mucho el tema de las empresas, o digamos que como son como es un sistema neoliberal, las empresas también pueden poner los valores que ellos quieran y hacer lo que quieren. Sí, gracias Paola por tu intervención. Sí, efectivamente el tema de la inflación es un tema complejo, muy complejo, y es un tema que yo diría que responde a una situación mundial bien determinada y, o sea, espero, y esto es como casi como un anhelo, ¿no? Que eventualmente la situación empiece a mejorar, porque claro, la inflación sí tiene un impacto en los bolsillos de las personas, y eso es súper patente todos los días. Yo tengo 4 perros, así que te entiendo perfectamente. Ha subido demasiado la comida de perro, por ejemplo, o también y cuando uno va a la feria o va al supermercado y con la misma plata compra mucho menos cosas. Pero lo importante, yo creo, más allá de eso, es que entender todo esto como herramientas. Aquí no hay como una interpelación de decirle, pucha, tienen que ahorrar, sino que son herramientas para generar hábitos y que eventualmente nos van a servir. Pero sí, te entiendo completamente, Pablo. Esa es la respuesta que te puedo dar. No es muy contundente, pero es la realidad. Dale nomás, Cristi. Este es un presupuesto base, ¿verdad? Tenemos el ingreso principal, en tu caso, por ejemplo, Paola, sería tu sueldo, y otro ingreso, como el familiar que habías comentado, como también pueden ser, no sé, otros trabajos que uno haga por ahí, cosas que uno venda, ¿verdad? Y ahí está el total de los ingresos. Por otro lado está el arriendo o el dividendo, que es que es básico y quizás lo más importante que uno gasta en la casa, ¿verdad? Los servicios básicos, que son el agua, la luz, el gas, el gastos comunes. Ahora dice servicios adicionales, pero yo creo que el Internet igual ya pasa a ser un poco básico, porque uno o trabaja o, no sé, se entretiene viendo cualquier cosa en Netflix o lo que sea. Alimentación, transporte, educación, salud. Pusimos los ahorros dentro de los gastos, y que yo creo que esa es como la herramienta principal que vamos a entregarles hoy día. Créditos, recreación y otros. Y ahí tengo mi total disponible entre ingresos y egresos, ¿vale? Ustedes pueden hacer esto cada 2 semanas, mensual, semanal, de acuerdo a cómo vayan distribuyendo su economía. Dale nomás, Cristi. ¿Cristi? Sí. Ah, ahí que se está moviendo. Ya, ya. Bueno, ya sabemos más o menos lo que es el ahorro, es esa parte de nuestro dinero o ingreso que guardamos para futuros gastos, para juntar una suma mayor que nos permita alcanzar metas o enfrentar algunos imprevistos. Dale nomás. Hay 2 tipos de ahorro, podríamos definirlo de alguna manera. El formal, que es cuando uno guarda dinero en la cuenta RUT o a través de otro instrumento o en la cuenta bancaria, ¿verdad? Hay algunos instrumentos que entregan porcentajes de interés, por ejemplo, los depósitos a plazo, que ahí cuando uno tiene que dejar el dinero un tiempo para que este dinero pueda dar un poco de interés, ¿cierto? Y está el informal, que es guardar dinero en efectivo en un chanchito, en una alcancía, en una caja de seguridad o cualquier otro mecanismo. Dale nomás, Cristian. Y aquí es como la propuesta que tenemos, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo hacen, ¿verdad? Es dar vuelta la fórmula, ¿verdad? Generalmente cuando uno desde chico empieza a ahorrar, dice, tengo mi ingreso y menos lo que gasto es lo que me va a sobrar para ahorrar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos ahora proponerles es que lo vean al revés. Dice, el ingreso
digamos, menos el gasto, menos ahorro, es lo que yo tengo disponible para gasto, ¿ya? Es decir, considerar el ahorro como parte de los gastos, ¿ya? Separar, aunque sea poquito, aunque no sea mucho, aunque sea, no sé, 3.000, 5.000 pesos, que parece una cifra pequeña, ¿verdad? Puede decir ahí que la cerveza estaba más cara que antes. Porque voy generando el hábito. Y aunque parezca difícil, voy a ir de a poco juntando y ya después va a ser automático. Otro consejo puede ser, antes de realizar una compra, preguntarte por la real necesidad de adquirirlo y si es posible esperar, ahorrar y pagarlo al contado. También es verdad, uno gasta mucho cuando compra todo a crédito, muchas veces, y yo lo entiendo antes de que me digan, pero es que no se puede o la vida está difícil, que las cosas se compran a crédito, muchas veces el supermercado se compra a crédito también, eso es una realidad. Pero cuando uno no tiene una necesidad urgente y puede esperar para adquirir algún bien de consumo, es mejor comprar al contado. Dejar el uso de las tarjetas para bienes durables y costosos o necesidades que sean urgentes. También revisar las deudas, analizar la situación y ver si se puede eliminar el consumo de ciertos productos. Y revisar las cuentas de los servicios básicos y hacer el ejercicio que hizo Paola. Tratar de, no sé, cambiar las ampolletas, ver algunos otros temas asociados al ahorro, digamos, de la eficiencia energética, del agua, de la luz, bueno, y otros gastos. Dale nomás, Cristian. Entonces, estas son algunas preguntas de las que nosotros nos podríamos hacer, ¿cierto? No solo cuáles son los gastos nuevos que debo realizar, puedo dejar de hacer algunos gastos, cómo puedo bajar mis gastos mes a mes, y si necesito realmente solicitar un crédito y saber cuál es la mejor opción, que es lo que vamos a ver ahora. Dale nomás, Cristian. Bueno, ya hablamos un poco del ahorro, vamos a pasar acá en honor al tiempo, que me gustaría pasar al crédito directamente. Bueno, cuando nosotros definimos el crédito de una manera sencilla, esta es la manera más sencilla que se nos ocurrió. El crédito es un préstamo de dinero que una parte otorga a otra, ¿ya? En este caso puede ser una institución financiera y en Chile hay muchas. Bancos, farmacias, cajas de compensación, casas comerciales, ¿verdad? Cooperativas, con el compromiso de que en el futuro quien lo recibe devolverá dicho préstamo en forma gradual, ¿ya? Eso es un crédito. El crédito, no, todavía no, Cristi, por favor. El crédito puede venir en distintas formas, ¿cierto? Están los avances en efectivo, están los créditos de consumo, están las tarjetas de crédito, están las líneas de crédito asociadas a las cuentas corrientes. Muchas veces, como anécdota, por ejemplo, haciendo estos talleres en otros centros de formación técnica, habían estudiantes jóvenes que se les entregaban cuentas corrientes y tenían las líneas de crédito, pero ellos no sabían, por ejemplo, que las líneas de crédito cómo funcionaban, que si uno gastaba de la línea de crédito después tenía que pagarlo rápidamente porque si no empezaba a reportar intereses. Entonces, todas esas cosas son como relevantes. El interés es como lo más importante que está asociado al crédito. Y también, como les vuelvo a repetir, son definiciones bastante sencillas. Esto es más complejo, pero corresponde al precio del dinero, básicamente. Y es por eso que a lo mejor cuando uno dice, voy a pedir un crédito a 2 años y pido el mismo monto, pero a 5 años termino pagando más. Que en el fondo, la lógica que opera detrás es que el banco me presta el dinero por más tiempo, entonces me cobra más alto el precio de ese dinero. ¿Ya? Es un monto de dinero que se traduce en un porcentaje mediante el cual se paga el uso del dinero por parte de quien lo haya recibido. Y ese porcentaje es denominado la tasa de interés. Por eso a veces cuando dicen el Banco Central volvió a subir la tasa de interés, es porque el Banco Central fija una tasa a través de la cual los organismos regulados, ¿ya? No estoy hablando acá y espero, que traten siempre de solicitar crédito en instituciones formales, no con prestamistas, no con usureros, porque ahí pueden cobrar lo que sea, y además puede ser peligroso de alguna forma. Pueden cobrar un límite de la tasa. Entonces, por ejemplo, no sé, si la tasa de interés está en un 10%, la empresa y las instituciones financieras
andan alrededor de la tasa, 9,5, 9,8, pero claro, al subir la tasa de interés sube, digamos, de alguna manera el precio del dinero, cuando uno tiene un crédito y también eso influye en la UEF y todo. Dale nomás, Cristian. La CAE, el costo total y el valor de la cuota. ¿Habían escuchado hablar de estos componentes de un crédito? Sí, ¿Sí? A ver, Ivette, cuéntanos, antes de seguir. cada vez que uno pide un crédito, me he fijado, aparte ¿Ya? de firmar, que dice CAE. Entonces, Ujú. eso yo no lo entiendo mucho porque de acuerdo a los porcentajes que dan. Pero sí, siempre lo he visto, pero no entiendo Buenísimo, mucho de qué trata. buenísimo, la vamos a explicar ahora. Primero decir que la CAE tiene un pronombre femenino, no es el CAE, como el crédito con aval del Estado, es la CAE, que es la carga anual equivalente. Es un indicador que se expresa en porcentaje que permite la comparación entre distintas alternativas que ofrecen los proveedores de productos o servicios financieros. Acá es súper importante hacer un ejercicio sencillo respecto a la CAE. Nos sirve para comparar dos créditos que son iguales, ¿vale? Son, por ejemplo, si yo quiero comparar dos créditos de 2 millones de pesos en 24 meses, que son 2 años. El que tenga la CAE más baja va a ser más barato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno dice, no sé, la institución tanto tiene este crédito de 2 millones de pesos en 24 meses y tiene una CAE del 26%. Y la institución B tiene el mismo crédito, con las mismas condiciones, pero tiene una CAE del 23%. Aló, Gabriel. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hablas con Alfredo, soy profesor aquí de Senco. Hola, Alfredo. Oye, ¿te puedo aportar un poquito? Yo trabajo en una institución bancaria. Por supuesto, por Ya, supuesto. y qué Querido. quería comentarte con respecto al CAE, es que estoy haciendo un tema, por eso tal vez no he intervenido mucho. Comentarles que el CAE anualiza los costos y se incorpora también los seguros asociados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú calculas el valor cuota, ya, y ahí te incorpora la tasa de interés, también están incorporados los seguros. Entonces puede que una institución bancaria te ofrezca con una tasa de interés más alta, pero un valor cuota más bajo. ¿Y en qué está la diferencia? En el costo del seguro. Y el CAE te permite anualizar eso. Pero es importante que el CAE se tiene que comparar en base a mismo monto, mismo plazo, para que así eso tenga sentido. De lo contrario, en este caso los clientes se pueden confundir, o el que quiera pedir un crédito. Por eso es importante eso, para que ahí lo pueda, un poco aportarte a lo que estás indicando. Pero es súper importante tener eso en cuenta. Y efectivamente en el costo total del crédito, en la medida en que la cantidad de meses es más baja en lo que se pide, en el plazo, obviamente el costo total es más bajo, pero el costo está en que el valor cuota, la carga financiera puede ser más alta. Por eso es importante ahí hacer esa relación. Ese quería un poco aportarte a tu excelente tema que estás presentando. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Sí, efectivamente hay que recalcar ese punto porque yo encuentro que la herramienta del CAE es muy importante, porque generalmente la gente se fija en el valor de la cuota y está bien porque es como el mes a mes y hay que fijarse. Y yo creo que estos tres elementos son importantes en sí mismos y es información pública. Es decir, ustedes cuando van a contratar un crédito tienen que entregárselo. Las instituciones financieras están obligadas. Y eso es desde el 2012 en adelante. Antes no era así. Y es importante porque es información que ustedes necesitan para tomar una decisión. Y entonces, en la medida en que el tiempo o la urgencia lo permita, siempre es bueno cotizar y comparar. Hay varios cotizadores y comparadores. Nosotros tenemos el del CERNAC, ahora la página está caída, tuvimos lamentablemente una situación de hackeo hace unas semanas atrás, pero va a volver, pero está Compara Online, hay otras también que les van a permitir hacer esa comparación. Efectivamente, el costo total del crédito es el pago total considerando todas las cuotas y comprenden intereses, comisiones, impuestos, seguros y los cobros que el proveedor haya estipulado expresamente en el contrato. El precio total. Y es importante también saber que ese costo total es el costo total, pero que no contempla el pago del interés de demora, ¿ya? Que es cuando uno se atrasa. Ahí corren otros gastos
Y eso también es relevante preguntarlo, porque depende de la política de cada institución financiera. Y luego está el valor de la cuota, que es la cuota de un préstamo, que es el monto que se debe pagar generalmente cada mes. Dale nomás, Cristian. Acá tenemos un ejercicio práctico y bueno, con los antecedentes que nos entregó Alfredo y con lo que ya yo le he conversado, ¿cuál es el crédito más barato de los tres que vemos acá? Son tres créditos iguales, ¿cierto? 36 cuotas, 1.000.000 de pesos. El Esto de 36 cuotas por el CAE más bajo. exactamente, así es. Claro, ahí la trampita es que está el costo total bien explícito y bien grande, ¿no? Pero generalmente esta información se ve más chiquitita. Pero sí, efectivamente es el primero, tiene una CAE más baja. Estos son ejemplos sacados del comparador mismo. Profesor, Tiene una cuota, ¿sí? disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Es que me llamó la atención, claro, cuando uno pide un crédito, ¿qué es lo que cubre el seguro? ¿Seguro de gravamen? Claro. Ya, el seguro de gravamen, y es importante acá entenderlo de esa manera. El seguro de gravamen cubre cubre el pago del crédito en caso de fallecimiento del titular, ¿ya? Incluso hay algunos que cubren enfermedad grave también. Entonces, eso implica que la deuda nos sigue, digamos, para las personas que son nuestros familiares cercanos y todo lo demás. En general, siempre se solicita seguro de gravamen cuando se pide un crédito de consumo. No es obligatorio, de acuerdo a la ley, pero es importante que ustedes sepan que las instituciones financieras se pueden negar si uno no saca el seguro, ¿ya? Entonces ahí hay un área como media de decir, a lo mejor me pueden negar darme crédito si yo no quiero el seguro de gravamen, por ejemplo. Entonces en general se puede pedir. Lo que ustedes pueden hacer, sí, si tienen más tiempo y todo, es comparar y decir, no, yo saco el seguro de gravamen por mi parte y quiero el crédito de la misma manera. Pero bueno, eso, de esa manera funciona el seguro. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Ya, súper. Dale nomás, Cristi. Acá hay algunos tipos de crédito que ya vimos, por ejemplo, créditos para empresas, créditos para estudio, automotriz, hipotecario, de consumo, los avances en efectivo, las tarjetas de crédito también son créditos, valga la redundancia. Dale nomás, Cristi. ¿Cristi? Ah, ya. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Estas son algunos elementos asociados para pedir un crédito. Y ahí quiero hacerle una pregunta que casi siempre hago en estos talleres. Es, cuando hablamos de diferenciar deseos de necesidades, ¿un celular es un deseo o una necesidad? Abran el micrófono nomás para poder responder. Un deseo. Un deseo, dice Soledad. Un Paola. deseo. Deseo. No, No yo es creo- una necesidad. No una necesidad, yo creo. Perdón, yo considero que es una necesidad porque hoy en día, si bien no está dentro de las leyes laborales, el tema del uso del celular, los correos cuando uno va viajando, sobre todo que el país trabaja mucho con ventas, con clientes, es una necesidad para poder estar siempre, digamos, pendiente de o el WhatsApp o el correo o información al jefe. En fin, yo considero que hoy en día es una necesidad. Muchas gracias, Paola. Veo ¿Todo necesidades. bien? Janet, sí. Luis. Mire, estimado, yo pienso que en algunos casos, claro, es un deseo. En mi caso es una necesidad porque tengo adquirí un teléfono que me diera la talla para mi trabajo. Entonces, para mí es una necesidad, pero no así hay otras personas que es simplemente un deseo. Muchas gracias, Luis. Es una buena pregunta porque en realidad no hay respuesta incorrecta. Puede ser una necesidad y puede ser un deseo. Y como dice Luis, hay gente que trabaja con celulares y necesita un celular de alta gama, un celular de más de 600.000 pesos. Pero en general, el resto de los usuarios normales podemos tener un celular más barato o de gama media, ¿verdad? No con una cámara quizás ultra mega HD,
y nos va a funcionar bien. Entonces, la idea es siempre poder ver y a la hora de solicitar un crédito, sobre todo, decir, ¿esto puede esperar o es una necesidad? ¿Lo necesito ahora? ¿Tengo alguna forma? ¿Es una inversión, por ejemplo, si es que voy a trabajar con él, etcétera, etcétera? Dale nomás, Paula. A mí me sucedió varias veces que había una compañera que tenía un celular, claro, efectivamente chiquitito, no con mucha capacidad y todo lo demás. Entonces, a pesar de que el empleador no te abastece de ese instrumento, sí lo utiliza. Entonces, siempre le exigían y le decían, tienes que comprarte un celular para yo poder ubicarte, porque no puede ser que se te apague el celular, no puede ser esto. Entonces, a veces es solamente por un tema de comunicación, ni siquiera es por plano, ni siquiera es por correo, pero el jefe te exige, a pesar de que la empresa no te otorga esa herramienta, te lo exige. Ahí, bueno, ahí ya entramos a otro tema, porque en general, si es que para un trabajo fuese una herramienta así de necesaria, debería proveértelo el trabajo, pero bueno, es otro tema, me imagino. El deseo de un celular guarda relación cuando se adquiere con uno con capacidad de procesamiento por sobre la necesidad. Lo dijiste de súper buena manera, Laura. A eso me refería, claro. En general, ahora con el nivel de tecnología, un celular de gama media puede cumplir casi todas las funciones que necesitamos los usuarios medios, digamos. Pero bueno, por eso hay distintos tipos de obsolescencia y después lo van a ver en el taller de consumo sostenible. Aunque sea un celular o sea cualquier otro objeto que nosotros queramos adquirir, tenemos que saber si es algo que necesitamos o es algo que es un deseo que podemos quizá postergarlo un poco, sobre todo cuando hay situaciones más complejas económicamente hablando. Luego, ¿qué debo pagar? Ahí tengo que ver y planificar los gastos, priorizar en función del presupuesto. Si tengo que requerir el crédito, evaluar si tengo capacidad de pago. Y eso en el tiempo, ¿verdad? A veces es difícil planificarlo, pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo, no sé, un trabajo temporal y sé que de acá a febrero del próximo año voy a tener trabajo seguro, tratar de no endeudarme más allá, ¿no? Pero claro, eso es más difícil. Pero si uno lo ve bien, puede ser una buena manera de no angustiarse tanto tampoco. Después, pagar antes de la fecha de vencimiento, súper importante, para evitar cobros adicionales. Comparar y cotizar. Profesor, ¿Sí? bueno, en ese punto de pagar antes de la fecha de vencimiento, a mí me entran muchas dudas porque yo he utilizado en las cuentas el crédito y en mayoría me dicen paga en la fecha que te corresponde, porque si no, o si no, igual te van a cobrar ¿cómo se llama esto? La garantía, o sea, por tarjeta, por uso. Igual lo cobran, pues al final no sé si es legal o no eso. Por ejemplo, en Falabella es muy complicado pagar antes de la fecha porque se arma un sistema de que se juntan la otra, se junta después el tema del uso de tarjeta y unos cuantos intereses más. Al final uno termina pagando siempre más si uno paga antes. Y uno lo hace con la mejor intención de pagar antes para estar al día con todo. Y siempre hay un peso que queda ahí rondando y ese peso es el que va subiendo. Sí, es verdad. Ahí quizás tendríamos que, bueno, hay muchas cosas y generalmente creo que sobrepasa este taller, reclamos respecto a la poca claridad de cuándo hay que pagar. Hay gastos asociados a temas de la utilización de la tarjeta o de la cuenta, ¿verdad? Que son distintos a lo del crédito en sí mismo. Y que aumentan un poco el pago. Generalmente los créditos de consumo no deberían cobrar gastos de mantención, pero sí es más común en las tarjetas, eso sí. Pero sí, es un tema bien importante de Soledad que planteaste tú. Bueno, ya hablamos del valor de la cuota, hablamos de la CAE y aclarar las dudas antes de firmar el contrato. Y aquí está todo lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué seguro me están cobrando? ¿Cuántos son los gastos de mantención? ¿Cuál es la comisión de, no sé, del crédito? Hay una hoja que se llama la hoja resumen, que funciona sobre todo con créditos de consumo, ¿ya? Que nos dicen cuánto estoy pagando, cuál es el CAE, cuál es el costo total. Eso está por ley.
y asegurarse de que no te impongan contratar servicios adicionales como seguro. Dale nomás, Cristian. Bueno, esto ya lo vimos, así que voy a pasar esta lámina rápidamente. Dale nomás. Algunos derechos como consumidores financieros. Por ejemplo, al solicitar el bloqueo permanente de las tarjetas sin tener que pagar costos de administración o comisiones. Que se le entreguen en 5 días hábiles los certificados y antecedentes que necesiten para renegociar los créditos contratados con una institución financiera. Que no se condicione la venta de un producto o servicio a un medio de pago específico de la empresa que lo ofrece, a menos que se pueda pagar en una sola cuota, ¿ya? Este punto fue bien polémico, por todas las ofertas que tenían las casas comerciales respecto a que, no sé, tal computador cuesta tanto, pero si lo pagas con la tarjeta de la casa comercial va a costar menos, ¿ya? Y eso cuando salió la reforma a la ley del consumidor, que salió justamente el 24 de diciembre del año pasado, quedó de la manera en que le estoy comentando. Las empresas no pueden ofrecer ofertas o descuentos exclusivos con su medio de pago si eso implica un crédito de más de una cuota. Antes de cualquier operación de crédito de dinero, las empresas deberán analizar la solvencia económica del consumidor y deberán informar el resultado de ese análisis. Dale nomás, Cristian. Bueno, esto ya lo vimos, que les entreguen cotización que incluya todos los costos y comisiones, que informen por escrito las razones del rechazo de la contratación de un producto o servicio financiero. ¿Para qué se hace esto? Para que no exista discriminación. Es decir, por ejemplo, que a mí no me discriminen ni por edad, ni por la comuna donde vivo, ni por mi género a la hora de negarme la posibilidad de un crédito. Que entreguen una copia de tu contrato, el que debe contener una hoja de resumen con el detalle de todos los cobros, que termine el costo total, que no te amarren con otros productos que no pediste, que se respeten los términos y características del contrato, y a cerrar cualquier producto financiero en 5 días una vez pagado el total de la deuda. Dale nomás, Cristian. Ya vamos terminando. Bueno, contarles que el CERNAC tiene distintas herramientas para la ciudadanía, entre ellas la gestión de los reclamos. Ustedes pueden solicitar, ingresar un reclamo de manera presencial, por teléfono o vía online a través de la página web. La alerta ciudadana, que es cuando a lo mejor hay alguna situación que a mí no me afecta directamente, pero yo quiero denunciarla porque puede causar un perjuicio a otros consumidores. Me quiero salir, que es la gestión que hace CERNAC para cerrar ciertos contratos con empresas como telefónicas o de comunicaciones o de seguro. El no molestar, que trata de evitar el spam telefónico. El comparador de crédito también, el boletín de empresas, por si ustedes tienen alguna idea y quieren saber un poco más sobre los rankings de empresas, y el no me hostiguen asociado a temas de cobranza, porque a pesar de que si a lo mejor ustedes tienen deudas, también tienen derecho a la tranquilidad familiar. Entonces, no los pueden llamar después de las 8 o 9 de las 8 de la noche, no los pueden llamar los días domingos, no le pueden decir a sus jefes, jefas que ustedes tienen una deuda con la empresa, las llamadas son siempre personales, todas esas cosas son bien relevantes. Dale nomás, Cristian. Bueno, contarles que el año pasado se recibieron 43.000 reclamos contra el mercado financiero, que es un 8,3% menos que respecto al mismo periodo del año anterior. 43% fue a entidades bancarias, 33% al retail. Están las empresas con el peor comportamiento acá y las empresas con el mejor comportamiento. ¿Qué reclaman los consumidores? 46% cobros indebidos, 30% problemas contractuales, 8,8% cobranzas abusivas. Toda esa información está en la página del CERNAC por si quieren revisar un poco más. Soledad, dale nomás. Profesor, una consulta acerca de los reclamos que se hacen por hacia el banco. ¿Sí? ¿Eso está en lo correcto de hacer este reclamo directo, ya sea en estafa por parte del banco o no es parte de? Es una buena pregunta. Actualmente el CERNAC funciona como un mediador, ¿ya? Uno puede directamente hacer el reclamo en el banco. Si
el consumidor o la consumidora queda satisfecho con la respuesta, ahí el CERNAC no tendría ninguna intervención. Pero si no, ustedes pueden ir al CERNAC y decir, miren, yo ya hice el reclamo en el banco, la verdad es que no estoy satisfecho con lo que ellos nos dijeron, entonces quiero hacer el reclamo en el CERNAC. Y puede ser paralelo también. Pueden gestionar el tema con el banco o con la institución o con la tienda también, si en el caso de un producto, y pueden hacerlo con nosotros. ¿Qué es lo que pasa ahí? El reclamo entra, cuando ustedes reclaman en el CERNAC, entra al sistema y el CERNAC le dice al proveedor, en el caso del banco, le dice, ya, miren, tengo este reclamo de Soledad que me dice tal cosa. Y el banco dice, sí, efectivamente esta situación pasó, pero a nosotros nos parece que no es, o sea, pueden pasar tres cosas. Proveedor responde, proveedor responde, proveedor no responde y proveedor acoge. ¿Ya? El proveedor no responde, derechamente no dice nada. ¿Ya? Y eso es el menor de los casos porque el CERNAC tiene un ranking que dice, estas empresas no responden. El proveedor responde, es decir, sí, pero nosotros creemos que la situación es de tal manera. Entonces, creemos que el reclamo no ha lugar. Y proveedor acoge, es decir, miren, la verdad es que sí, creemos que sí, en este caso hay una vulneración de la ley y vamos a tratar de llegar a algún acuerdo con la consumidora. No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, profe. Y bueno, sí, en todo caso lo pregunto porque a mi mamá fue el tema de una estafa en Banco de Estado, en Banco de Estado, y el tema es que movieron dinero de su cuenta. Ella como cliente de Banco de Estado obviamente se fue directo al banco y el banco buscó excusa y causal que por qué respondió el teléfono, que por qué dio las claves, que por qué hizo esto, siempre una causal. Y dio una respuesta, hizo mandar un correo y todo el tema y al final rechazaron esa notificación. Por tal y tal motivo ellos siempre fueron ganadores. El tema es que luego de eso se hizo el trámite acá directo con CERNAC y también rechazaron el tema del reclamo. Claro. Y al final el cliente, por ser Banco del Estado, obviamente queda vulnerado porque uno confía el dinero, confía las cuentas al Banco del Estado y le hacen, no sé si hay una ley que cubra el tema de la estafa, porque al final y al cabo, si uno está seguro que tiene el dinero en una cuenta segura y viene alguien y mueve las cosas como si nada en el banco, es como raro, poco de confiar. Sí, sí, eso es un tema bien complejo. Uno esperaría que las instituciones financieras tuvieran un mejor comportamiento en ese sentido. Solo comentarte que si uno quisiera efectivamente seguir con el trámite, como la parte que viene es trabajar, hacer una denuncia en el juzgado de policía local. ¿Ya? Pero eso igual implica más tiempo, más plazo y mayor desgaste. Pero en general, ahí puede haber un fallo favorable de que puedan devolver el dinero y todo. Pero sí, el tema de las estafas es complejo, es bien complejo. Lo que dice la ley... sugerir algo? Sí, sí, Alfredo, por supuesto. Bueno, con respecto a eso, y agradezco el tema porque efectivamente las instituciones financieras, bueno, yo trabajo en una y a veces, claro, dan respuesta desfavorable a los clientes. También es sugerente ir a la CMF, ya a la CMF, a la Comisión del Mercado Financiero, hacer el reclamo por ahí, porque el banco tiene que mostrar pruebas efectivamente de que no fue una estafa o sí fue una estafa. Ya, entonces ahí una sugerencia que hago ahí a las personas que se ven afectadas y que recurran a la CMF. Ya, si tal vez, claro, porque el CERNAC busca la voluntad de intermediar, pero la CMF también puede intervenir. Entonces ahí hago la sugerencia ahí para el caso que está preguntando ahí la estudiante, para que así también ahí pueda agilizar el tema, que agote todas las instancias. Para que así se pueda resolver el tema, porque no es grato para nada, porque es dinero de uno, que te lo saquen y lo ocupen este tipo de estafadores. ¿Ya? Entonces, ahí esa es la sugerencia que puedo hacer en ese caso para responder un poco la pregunta ahí del estudiante. Excelente, Alfredo, muchas gracias. De todas maneras, ya a esta hora uno no computa tan bien, pero la CMF es el regulador de las instituciones financieras. El comercio del mercado financiero. De hecho, sí, también envié, porque hay una página que está disponible y ahí también uno puede
como entre comillas, poner el reclamo directo con prueba y con todo lo... También lo hice y al final, con el tiempo, se le depositó la plata a mi madre que había desaparecido. Pero al final no sabemos de a dónde fue directamente, pero sí se hizo el reclamo con CMF. Lo hice. Yo creo que por esa parte obtuvieron, porque ellos se encargan de dar la investigación directa con el banco. Perfecto. ¿Y ahí tuviste algún resultado al respecto o todavía está en trámite? Después de tener respuesta negativa de CERNAC del banco, bueno, dijimos ya no hay nada más que hacer, pero al mes siguiente la plata fue depositada. Sí. Éxito. Muy bien, gracias, Soledad. Esa es una buena lección, es importante poder persistir y bueno, lamento también lo que contaba Fernanda sobre su caso de hace 15 años, pero ya al menos sabemos qué puede pasar en el caso de que, ojalá que no, una posible estafa. Y son muy amigos de nosotros la CMF, de hecho organizamos varias actividades en conjunto, así que les voy a contar, se van a poner contentos cuando les cuente. Dale nomás, Cristian. Bueno, estos son nuestros canales de atención. Como les comentaba, el call center es gratuito y está todo de lunes a viernes, funciona hasta las 9 de la noche, los sábados hasta las 7 de la tarde. Y ya estamos terminando. Dale nomás, Cristi. Creo que esa es la última lámina. Les quiero agradecer el taller. La verdad es que yo por lo menos lo he pasado muy bien conversando con ustedes y participando. A pesar de la hora, a pesar del frío y la lluvia, me imagino, por allá. Así que solamente les dejo espacio para un par de preguntas para que después nos vayamos a tomar once. Sí, Gabriela, así que ahí dejamos entonces el espacio. Si alguien quiere, lo puede hacer levantando la mano y vamos a ir turnando la participación. ¿Alguien quiere consultar algo o quedó súper claro? Porque por lo menos a mí me quedó muy clara la exposición. Muchas gracias, dice Andrea. ¿Alguien levantó la mano? Paula Castro. Vale. Sí, al comienzo de la reunión yo quería hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué esperaron, por ejemplo, pasaron tantos años para que se descubriera la colusión, digamos, por ejemplo, del confort? O sea, ¿de qué manera, digamos, fiscaliza CERNAC a las empresas como para evitar esto y no esperar, porque seguramente fue una denuncia solamente la que, digamos, gatilló para que hicieran una investigación? Pero ¿de qué manera CERNAC en realidad fiscaliza a las empresas para que no exista este tipo de corrupción, por ejemplo, con el confort, la farmacia? Muchas gracias, Paola. Es una gran pregunta y yo creo que ahí Alfredo también me puede echar una mano. Comentarte que en general la colusión es un fenómeno complejo de descubrir, porque se necesitan hacer varias investigaciones, varios estudios, y también hay incentivos, digamos, a denunciar la colusión de las personas que están coludidas, ¿ya? Finalmente, lo que hemos conocido como casos de colusión en Chile son generalmente colusiones entre empresas de un mismo mercado o de un mismo producto. Ahí está lo de la colusión del papel higiénico, la colusión del pollo, ¿verdad? Pero es difícil, no es tan fácil de detectar, porque se necesita, digamos, como prueba flagrante, alguien que diga, ¿sabe qué? Yo me coludí y quiero como autodenunciarme para que esto se investigue, digamos, y poder tener algún castigo, pero un poco más leve. O se necesita que haya una investigación nosotros no somos el órgano regulador, es la Fiscalía Nacional Económica que diga, sí, efectivamente en este mercado hay colusión. ¿Vale? Sí, eso quería saber si hay alguna entidad, sí, digamos, encargada de esta investigación. Perfecto. La Fiscalía Nacional Económica, y son muy buenos investigadores y muy buenos economistas. De hecho, yo creo que de los mejores economistas de Chile trabajan o hacen trabajos para la Fiscalía, porque efectivamente, ¿qué pasa con la colusión y por qué es tan grave? Porque rompe la confianza en el mercado. Entonces, en el fondo, hay personas que están fijando precios y no están compitiendo entre ellos. ¿Qué confianza puede tener uno de que están fijando un precio que sea adecuado, verdad? Entonces, eso. Gracias por la pregunta, Paola.
No, gracias a ti por la respuesta. Gracias, se pasó muy rápido la noche, Marina. Me alegro Oye, mucho. sí. Sí. ¿Alguien más? Quedan un par de minutos para una respuesta. Parece que no. Bueno, vamos a ir entonces cerrando la actividad. Queremos, como CFT Senco, en representación de los estudiantes y las estudiantes, queremos agradecerles, Gabriel y Cristi, por habernos acompañado esta noche. Parece que hay hambre, ya varios se están yendo, así que vamos a cerrar, ya es una hora, ¿verdad, prudente, para poder dar cierre a esta actividad súper importante. Muchas gracias, Gabriel. Nos queda un último taller, porque nosotros este año, ¿cierto?, planificamos un ciclo de 3 talleres. Así que ahí vamos a estar enviándoles nuevamente la invitación para que puedan registrarse y participar. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto poder conversar, y cuando los talleres son así de participativos, uno lo pasa mejor todavía. Así que Oye, gracias. sí, CFTC con nuestros estudiantes, los docentes son súper participativos, así que es cierto que siempre cuando vienen nuestros expositores de otras instituciones quedan muy, muy encantados con nuestra comunidad educativa. Excelente. Que tengan Bueno, una buena... Eso. Chao, igualmente ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.